Bien, muchas gracias por la presentación, gracias a ustedes por estar acá. Están hace 3 días acá, ¿no? ¿Sí? ¿Muy cansados? ¿Sí? Vamos a tratar de hacer esto más o menos ágil. Me pidieron que hablara acerca de los desafíos identitarios para el liberalismo, y eso es lo que pretendo hacer con una pincelada. Probablemente es uno de los temas más discutidos de los últimos, yo diría desde el 1995 hasta el 2015, uno de los temas más discutidos dentro de los debates liberales, y no son liberales. Supongo que ustedes esto lo saben mejor que yo, pero ¿qué es el liberalismo? ¿Qué dirían ustedes que es? ¿Perdón? Doctrina económica. ¿Doctrina económica? Una filosofía de vida con el respecto del proyecto de vida. ¿Una filosofía de vida? ¿Más propuesta? ¿Qué lo caracteriza? Ok, probablemente por ahí vamos, respeto por la individualidad. Como ustedes bien saben, no hay una doctrina liberal, sino que podríamos decir que hay múltiples elementos que componen o son parte de lo que sería una doctrina liberal. Y no todas las teorías, no todos los entendimientos del liberalismo las mezclan de la misma manera. Así que lo que tenemos es una familia de ciertos conceptos que tienen ciertas semejanzas y que, como un todo, forman un corpus liberal, que se puede entender y se entiende efectivamente de modos diferentes. Pero si hay algo que caracteriza, digamos, a esta doctrina, a este corpus liberal, es la idea de la defensa de las libertades fundamentales. Hay muchas posibilidades para hacer eso, no vamos a hablar de esto. Ustedes pueden apelar a teorías de derechos naturales. Tenemos derechos ya solo por el hecho de ser seres humanos, como dice John Locke. Hay teorías contractuales. Ustedes tenemos derechos porque es el resultado de un contrato hipotético que habríamos realizado, o libertades, digamos, como dice John Rawls. Pueden tener también teorías consecuencialistas. Pueden suponer que la disposición de derechos para todos es el modo de optimalizar algún resultado, como supone Hayek, los réditos civilizatorios del liberalismo, o como supone John Stuart Mill, cuando propone que de este modo maximizamos la utilidad. Así que las posibilidades de justificación son muchas, pero desde todas estas perspectivas siempre se sostiene de un modo u otro la idea de que las personas debieran tener la libertad para desplegarse en el mundo sin temer la intervención de terceros. Es decir, cada cual podría desplegar, como tú bien dices, su proyecto de vida sin temer la intervención de terceros, en tanto, evidentemente, no viole los derechos de terceros. Y evidentemente sin tener que temer la intervención del Estado, que como ustedes saben es el tercero más poderoso que puede intervenir con nuestra vida usualmente. Ok, ¿qué valores generales encontramos en este entendimiento muy general del liberalismo? Yo les diría son 3, que de un modo u otro se repiten siempre, y que cuando uno de ellos flaquea, entonces tenemos razones para dudar si efectivamente estamos frente a una teoría liberal. Una de esas es el individualismo. Me explico. Cuando digo individualismo, no estoy diciendo, como usualmente se critica al liberalismo y a los liberales, que sea una doctrina egoísta, egocéntrica, egótica, etcétera, etcétera, ¿no? De individuos solamente autointeresados, etcétera. Cuando me refiero al egoísmo, me estoy refiriendo a lo que se denomina al individualismo, me estoy refiriendo a lo que se denomina individualismo metodológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la justificación última de las reglas o de lo que sea refiere a los individuos. Los individuos son la última unidad con un valor moral, o la última unidad que puede justificar moralmente o normativamente algo. Ese es el individualismo liberal. Ustedes pueden ver rápidamente que eso se opone a los entendimientos colectivistas, en los cuales algún tipo de colectivo, pueden ser variados, sería la última entidad con un valor moral. En este caso son los individuos. El segundo principio que ustedes encuentran en el núcleo es lo que se denomina universalismo, y es la idea de que todos los individuos cuentan. Todos los individuos cuentan. El liberalismo
es en buena medida una doctrina que rompió con la tradición y que establece este universalismo de acuerdo al cual no hay estatus diferentes para las personas en cuanto tales. Su naturaleza, su origen, etcétera, no implica que algunos valgan más que otros. Todos cuentan. Y el tercer principio se asocia con este que acabamos de decir, que es la idea del igualitarismo. ¿Qué quiere decir igualitarismo? Quiere decir que los individuos cuentan, todos los individuos cuentan y todos los individuos cuentan igual. No hay individuos que cuenten más que otros. Que ustedes tengan quizás una cuna elevada, un carácter moral superior o lo que sea, no implica que puedan contar más que otros. Todos cuentan, todos los individuos cuentan, los individuos cuentan, todos los individuos cuentan y todos cuentan igual. Ok. Vamos entonces, avancemos y entremos al tema, empecemos a entrar al tema que nos convoca. Dense cuenta que vivimos una característica de las sociedades en las que vivimos hoy en día, es lo que se denomina sociedades, pluralismo. Vivimos en sociedades plurales. ¿Qué quiere decir que vivimos en sociedades plurales? ¿Vivimos en sociedades plurales? ¿Qué es lo que quiere decir? Ok, la sociedad se compone de individuos y de grupos que se caracterizan por tener diferentes concepciones del bien, diferentes ideas acerca de aquello que compone una vida buena. Y por lo tanto, de individuos, grupos, etcétera, que persiguen diferentes proyectos, que se despliegan de manera diferente en el mundo de acuerdo a sus valoraciones idiosincráticas, de acuerdo a sus juicios bien meditados, etcétera, etcétera. Nuestras sociedades democráticas, liberales, son plurales y en ellas conviven individuos y grupos con valores diferentes, con concepciones del mundo diferentes, con filosofías diferentes, con religiones diferentes, con culturas diferentes. Y la pregunta evidentemente es cómo podemos convivir todos nosotros con concepciones tan diferentes acerca de lo que es el bien en una sociedad, todos juntos. ¿Y cuál es la respuesta liberal? Que evidentemente ustedes pueden cualificar de muchas maneras. La respuesta es simple. La respuesta, es decir, el modo en que podemos vivir todos juntos de una manera justa, es que cada uno de nosotros tengamos las mismas libertades y los mismos derechos fundamentales. Acuérdense, los individuos cuentan, todos los individuos cuentan y todos los individuos cuentan igual. De esa idea ustedes derivan rápidamente que todos tenemos que tener las mismas libertades y derechos. Ustedes se lo pueden imaginar gráficamente como todas estas libertades y derechos formando un marco en el cual nos podemos desenvolver haciendo uso de estas libertades y derechos para perseguir nuestros planes de vida, para desarrollar nuestras vidas, para desplegarnos, etcétera, etcétera. Como yo les decía, evidentemente hay discrepancia entre los liberales. ¿Qué libertad y derechos son aquellos que componen este marco dentro del cual podemos perseguir, haciendo uso de los mismos derechos, nuestros planes de vida? Hay muchas discrepancias, pero a pesar de todas las discrepancias que hay, el punto nuclear se mantiene. Se trata de un marco compuesto por exactamente las mismas libertades y los mismos derechos para todos. No hay privilegios en este caso, desde la perspectiva liberal. Y lo que se sigue de esto es que si cada uno de nosotros debe o puede perseguir sus planes de vida, sus concepciones del bien, dentro de este marco compuesto por libertades y derechos iguales para todos, lo que se sigue es que cada cual es responsable de las metas que persiga, es responsable de los planes de vida que persiga. Dicho de otra manera, cada uno de ustedes debe sobrellevar los costes de sus propias decisiones. Esto implica, como el reverso de una medalla, la idea de responsabilidad. Somos responsables
de lo que tratamos de hacer en el mundo y de lo que logramos, tanto de lo positivo como de lo negativo. ¿Se entiende la idea, no? Hay que sobrellevar los costos de las propias decisiones. Y respetar a las personas significa respetarlos como agentes de sus vidas, es decir, como individuos que toman decisiones acerca de cómo quieren desplegar su vida en el mundo y que asumen, en cuanto a agentes, los costes que de aquello se sigan. Si ustedes toman todos sus ahorros, van al casino, lo apuestan esta noche y lo pierden todo, ustedes no tienen ningún derecho a compensación de parte de nadie. Ustedes son responsables de la decisión que tomaron. Ustedes son agentes de su propia vida. Ustedes actuaron como agentes dentro de un marco compuesto por los mismos derechos y deberes para todos y por lo tanto tienen que sobrellevar los costes de sus decisiones. Y lo mismo vale en cualquier cosa. Lo mismo vale en la profesión que ustedes elijan. Lo mismo vale en las estrategias que ustedes elijan para desplegarse en la vida y perseguir sus planes de vida y perseguir sus metas. ¿Se entiende, no? Ok. ¿Cuál es el desafío identitario sobre el cual se ha hablado tanto? Y se habla tanto actualmente. Efectivamente, las políticas de la identidad están muy de moda. Bueno, hay muchas políticas de la identidad, pero si los queremos llevar a un núcleo común, podríamos decir lo siguiente. Este marco igual para todos, ¿se acuerdan? Compuesto por libertades y derechos iguales para todos, dentro de los cuales podemos perseguir nuestros planes de vida, en realidad no es neutral. Este marco, en realidad, ha sido establecido por ciertas culturas, por ciertas identidades culturales, y por lo tanto favorece a ciertas identidades y desfavorece a otras. Esta idea se puede cualificar de modos muy distintos, pero ese es el núcleo de la idea. Suponíamos que teníamos un marco justo dentro del cual podíamos perseguir nuestros planes de vida. No, dicen el desafío identitario. En realidad no es un marco justo. Lo que parecían ser libertades y derechos iguales para todos, en realidad son derechos y libertades que se relacionan estrechamente con ciertas concepciones del mundo, con ciertas identidades, y que por lo tanto favorecen a algunos, los que pertenecen, tienen esas concepciones del mundo y esas identidades, y desfavorecen a los demás, los que no las tienen. Ustedes conocen todas las discusiones hoy en día tan de moda de la cultura woke, etc. Todo eso ustedes lo pueden reducir a lo que estoy diciendo. Exactamente a eso. Dense cuenta que es una crítica radical. Lo que se está criticando es efectivamente la posibilidad que sostienen todos los liberales de que podemos tener reglas comunes que todos nosotros podemos aceptar. Esa posibilidad no existe, porque esas reglas no existen. Todas las reglas son dependientes de alguna particularidad, de alguna perspectiva, de alguna identidad. Ok, ¿qué significa entonces efectivamente, qué significaría entonces considerar esta situación, esta crítica que acabamos de expresar desde la perspectiva de las luchas identitarias? Bueno, significa que para que la sociedad efectivamente sea justa, lo que tenemos que hacer es reconocer las identidades de los diferentes grupos que la componen y de los diferentes individuos. Y el modo de hacerlo es mediante políticas de la identidad. Políticas de la identidad que se expresan muchas veces como derechos culturales diferenciados o derechos identitarios diferenciados. Es decir, los individuos tienen diferentes derechos en razón de la identidad o de la identidad cultural que tengan. Este sería el modo, se sostiene, de enfrentar esta falta de neutralidad de este marco liberal del que estamos hablando. ¿Se entiende la idea, no? ¿Sí? Ok. Dense cuenta que esto está en absoluta contraposición y por eso es un desafío al liberalismo con los tres principios o valores que al comienzo reconocimos como parte central de cualquier concepción liberal. Estas políticas y derechos no son las mismas para todos. Por lo tanto, violan la igualdad. ¿De acuerdo? Todos valemos lo mismo. No son universales.
porque lo que se basan es en concepciones particularistas acerca de la normatividad. No valemos todos. Y finalmente, el valor refiere no a los individuos, sino que refiere a algún tipo de colectivo, a algún tipo de identidad colectiva. Así que de verdad es un desafío al liberalismo. La pregunta es evidentemente si es un desafío serio. Hay un montón de estrategias para avanzar estas ideas. Aquí están las más conocidas, vamos a hablar de dos de ellas quizás. Son las estrategias del igualitarismo cultural, la estrategia de la autonomía, la estrategia del reconocimiento, la estrategia del convencionalismo y la estrategia de la revolución cultural. Vamos a ver algunas de ellas. Aquí pueden ver ustedes en este argumento del igualitarismo cultural identitario cómo funciona esta idea. Este argumento se construye sobre una concepción particular del liberalismo. Yo les dije que el liberalismo era una familia de concepciones diversas que tienen ciertos elementos comunes. Bueno, este argumento identitario se construye sobre una de esas concepciones, que es la del liberalismo igualitario. ¿Cuál es la idea del liberalismo igualitario? La idea del liberalismo igualitario es que hay cosas por las que podemos considerar a los individuos como responsables y deben, por tanto, llevar los costes relacionados, eminentemente las decisiones que cada cual toma, pero como el reverso de una medalla también hay cosas por las cuales no podemos considerar a los individuos como responsables. Eminentemente, el grupo socioeconómico en el que fueron socializados, o los talentos naturales que cada uno de ustedes tiene. Si ustedes nacieron, es la idea del liberalismo igualitario, y fueron socializados en un ambiente socioeconómicamente desaventajado, o tuvieron la mala suerte en la lotería natural de tener talentos que no se dejan transar en el mercado, por ejemplo, o definitivamente no tuvieron la suerte de tener algún talento, bueno, en ese caso, dice el liberalismo igualitario, ustedes deben ser compensados por aquello, porque no los podemos considerar como responsables. Por eso mismo, ¿cómo van a llevar los costes por algo por lo que no son responsables? ¿Alguno de ustedes es responsable del grupo social, de la familia en la que fue socializado? ¿Alguno de ustedes puede decir que merece haber sido socializado en esa familia? ¿Alguno de ustedes es responsable en el sentido de merecer de los talentos que tiene, dados por la naturaleza? No. Y por lo tanto ustedes no deben llevar los costes que de ellos se sigue cuando son negativos, dice el liberalismo igualitario, sino que deben ser compensados. Y una vez que ustedes son compensados por aquello por lo que no son responsables, entonces las oportunidades son iguales para todos. Y cada cual debe llevar los costes de sus decisiones. Esa es la idea del liberalismo igualitario. ¿Quieren poner un ejemplo? Ustedes son usuarios de silla de ruedas y por lo tanto, por alguna circunstancia genética o de nacimiento, un accidente, y por lo tanto disponen de menos posibilidades, oportunidades que otros individuos que pueden movilizarse normalmente. Tienen dificultades para entrar a edificios, por lo tanto tienen dificultades para trabajar, a menos que haya leyes que lo faciliten, digamos. Bueno, el liberalismo igualitario lo que dice es ustedes no son responsables de esa minusvalía, así que deben ser compensados. ¿Cómo? Por ejemplo, mediante leyes que faciliten el ingreso de las personas con dificultades de movilización a los edificios públicos y privados, rampas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, no? Un sistema de movilización más amigable a las personas con dificultades para movilizarse, etcétera, etcétera. Ok, ese es el argumento. No lo vamos a discutir, no vamos a ver si es correcto o no. Lo que quiero que vean es cómo se construye el argumento identitario a partir de este argumento. Lo que dice el argumento igualitario, identitario, es que hay otras circunstancias por las cuales no podemos considerar a los individuos como responsables. ¿Qué circunstancias son esas? Bueno, ciertas identidades densas que tenemos. Por ejemplo, la religión. Y estas reglas, que parecen ser iguales para todos según el liberalismo, en realidad favorecen algunas identidades por sobre otras.
Por ejemplo, piensen en las leyes que establecen los días de la semana. Se trabaja de lunes a viernes, se descansa el sábado y el domingo. ¿Es una ley neutral o está expresando de algún modo una concepción de mundo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál? ¿Cuál? El calendario cristiano, evidentemente. Si ustedes son cristianos o ateos o lo que sea, no tienen ningún problema con esto, pero si son creyentes musulmanes, sí tienen problema. Porque un creyente musulmán, una persona piadosa, tiene que ir a la mezquita los viernes en la tarde. Y si ustedes son maestros de escuela de tiempo completo, como Mr. Ahmed en Inglaterra, entonces no pueden ir a la mezquita los viernes en la tarde. Y si van a la mezquita, entonces les quitan el estatus de maestro de tiempo completo y pasan a ser maestro de tiempo parcial con un recorte del salario. Esto, dice este argumento, es injusto. Estamos penalizando a una persona con una supuesta regla neutral por sus creencias religiosas. ¿Entienden la idea, no? Otro ejemplo para que entiendan cómo funciona. Los Sikh se caracterizan por utilizar un turbante. Por lo tanto, no pueden utilizar un casco. Como muchas normativas, en muchos lugares del mundo, ojo, no en todos, exigen el uso de un casco para conducir motocicleta, los Sikh no pueden conducir motocicleta. Y por lo tanto disponen de menos oportunidades. Entre otras cosas, todos aquellos trabajos para los cuales ustedes requieren utilizar una motocicleta. Los Sikh tienen menos oportunidades en razón de su identidad que el resto de las personas. ¿Creían ustedes que era una regla neutral? No, dice argumentos, no lo es. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución en todos estos casos es el mismo, dicen. Tenemos que facilitar a estas personas con identidades densas exenciones a la ley para que puedan, el maestro musulmán, asistir los viernes en la tarde al colegio, a la mezquita, sin perder su estatus de maestro de tiempo completo, y para que los Sikh puedan conducir motocicleta sin tener que utilizar un casco. Y de esa manera, todos tenemos las mismas oportunidades. Y recién ahora se ha cumplido la promesa liberal igualitaria. ¿Se entiende, no? El argumento. ¿Qué les parece el argumento? Terrible, ¿por qué? Porque al final de lo que va a derivar hay un principio liberal también en la generalidad de la ley, ¿no? Claro que sí. Digamos esto ahí, vamos a acabar por patentar sociedades como las utopías que se están construyendo ahora, donde cada quien va a tener, no nos vamos a poder poner de acuerdo, no vamos a poder tener un código de convivencia. Le quita responsabilidad individual a las personas por diferentes asuntos también. Probablemente tienes razón, y sin embargo es cierto que las reglas no son neutrales, hay reglas que son eminentemente culturales. ¿Perdón? Culturalmente, un derecho arbitrario y como tal, las leyes para la cultura que no se duda, porque claro, por manera, habría una excepción para las personas, pues al final es una cultura a la que se tiene que validar y respetar también. O sea, tú estarías a favor de esto. No estará, ¿no? Sino que de origen en derecho ocurre así. O sea, la cultura en un país no se debe llegar a una regla general sin haber visto la cultura cultural en la que vive. Pero aquí nadie está imponiendo una cultura, simplemente están pidiendo una exención para poder vivir de acuerdo a su identidad. Es diferente. La cultura es la base constitutiva de el derecho territorio. Entonces, los musulmanes tienen ciertas reglas, base la cultura de ellos tienen ciertas excepciones, pero natural. Sí, esa es una concepción quizás del desarrollo del derecho y sin embargo es una concepción eminentemente no liberal. Porque eso implica, si asumes esa teoría, implica que el liberalismo solamente es válido ahí donde hay una cultura liberal. Y cualquier liberal te diría el liberalismo es una doctrina válida aquí y en la quebrada del Ají, en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Que en algunos lugares no sea válido es una pena, es una vergüenza y ojalá que cambie. Pero el liberalismo
y las reglas que de ahí se desprenden deberían ser válidas en cualquier lugar del mundo. Aceptar esa tesis, aceptar una tesis comunitarista en el origen del derecho, muy parecida a la que defienden las perspectivas identitarias. Sí, evidentemente. Personalmente, yo amparo, pero tengo una pregunta, una cuestión, como por ejemplo, si ¿cómo se llaman estas personas que no usan el turbante? SIC. Si los SIC, por ejemplo, O SICs. manejan la motocicleta sin gasto, de alguna forma en la casa llega a haber un incremento de accidentes de tránsito con, digamos que, alteración cronológica. Entonces, pasa que lo que quiero preguntar es, si pasa ese tipo de cosas, también, si el Estado interviene en el tema de salud, también va a haber un mayor presupuesto o diligencia a este. Quizás hay otras soluciones, pero tienes un buen punto. Miren. Vamos. Estamos buscando como la igualdad de oportunidades en este caso, ¿no? Sí. No sé, bueno, tú pusiste casos como como los afectados, excluirlos, pero no habría que también como a la gente que nace con un talento superior, en este caso, como bajarlos también, como no sería como la conclusión natural de como de lo que... Yo creo que no. Yo creo que no por la simple razón, por la razón es que estamos pensando que estos derechos y libertades lo que hacen es abrir cursos de acción. Y la pregunta es si tú puedes hacer uso de ese curso de acción o no. Lo que hagas, una vez que haces uso de ese curso de acción o no, es asunto tuyo. Y por lo tanto, todo lo que puedas conseguir es asunto tuyo. Si eres muy talentoso, puedes conseguir mucho. Si eres menos talentoso, vas a conseguir menos. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es si tienes el acceso a esa cosa. Entonces ese argumento, digamos, de la nivelación para abajo no aplica acá. No aplica, o por lo menos no de esa manera. La variable de que igual una persona muy talentosa puede no obtener resultados porque existen más variables aparte del... Por supuesto, y hay suerte, hay miles de cosas en el mundo. Hay miles de cosas. Ok, hay algunos problemas con este argumento. Quiero que se den cuenta cuáles son los problemas desde una perspectiva liberal, pero no solo liberal, ¿eh? Todas las reglas, todas, tienen impactos desiguales. Absolutamente todas. Incluso en eso consiste el derecho. En favorecer, proteger ciertos intereses a costas de otros. Así que todas tienen resultados, impactos desiguales. Y que un impacto sea desigual no es un sinónimo de que la regla sea injusta. Piensen, por ejemplo, en las luchas campales entre automovilistas y ciclistas en nuestras calles. Evidentemente, claramente es un ejemplo de reglas de suma cero. Lo que gana uno lo pierde el otro. La ciclovía es una pista menos para los automovilistas y viceversa. Ok, el legislador considera que hay ciertos intereses que son importantes y deben ser protegidos. Por ejemplo, qué sé yo, el medio ambiente, y decide sacar una vía de automóviles y dársela a los ciclistas. Puede estar bien o puede estar mal, pero en eso consiste el derecho. Que el impacto sea desigual no significa que sea injusto, necesariamente. Un automovilista no podría decir esta regla tiene un impacto desigual porque favorece a los ciclistas y me desfavorece a mí, por lo tanto es injusta. No. El impacto desigual en ese caso es lo que se está buscando. Lo mismo vale en casos, por ejemplo, de leyes que protegen intereses fundamentales. Piensen ustedes en las leyes que prohíben y penalizan el acoso, la violación, los delitos sexuales. Evidentemente están ahí para proteger ciertos intereses a costas de otros. ¿Qué intereses protegen estas leyes? ¿Perdón? Ok, los intereses de todos los potenciales víctimas de delitos sexuales. ¿A costa de qué intereses? Ok, de los potenciales perpetradores, así de simple, y está bien que sea así, ¿se dan cuenta? Entonces la pregunta es diferente. El punto no es mirar si hay una regla, tiene impactos desiguales, sino que el punto es ver si hay buenos argumentos a favor de la regla o no. Ese es el punto que hay que investigar. Y podemos ir al caso, por ejemplo, del SIC. Y lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿hay buenas razones para una regla que impone la obligación de utilizar un casco si queremos conducir motocicleta o no?
parece que hay buenas razones. Proteger a los individuos de sí mismos, una regla eminentemente paternalista. Si ustedes son liberales, se toman en serio el liberalismo, aquí les debería hacer todo un poquito de ruido porque el liberalismo no tiene mucho espacio para el paternalismo. Quizás pueden hacer más sabroso este argumento si agregan a ello que la mayoría de las víctimas son jóvenes. La mayoría de las víctimas de motocicleta son jóvenes porque a partir de una cierta edad, 20 y tantos, 30, los motociclistas usan casi todos cascos, independiente que haya ley o no haya ley. Pero los que se accidentan y mueren o quedan inválidos toda su vida por golpes en la cabeza suelen ser jóvenes. Que son jóvenes quizás tienen un mejor argumento paternalista para decir, ok, hay un buen argumento a favor de esta regla. Es que ahí, por ejemplo, en el tema de, por como más que una medida paternalista, yo lo veo como el lado de una persona normalmente cuando tiene accidentes no está como dentro de sus cabales, por lo tanto es capaz de hacer daño inconscientemente. ¿Por qué no está dentro de sus cabales? A mí me gusta subir montañas y sé que si subo el K2 en invierno tengo una posibilidad muy alta de no volver. Finalmente, la mayoría de los accidentes, por ejemplo, en moto, se da cuando hay personas en estado de ebriedad. No. Pero como sea, es tu decisión que tomaste o no tomaste, digamos, sigue siendo valiendo lo mismo. Pero no es verdad que son en estado de ebriedad. La mayoría son conducción irresponsable. Sí, en la mayoría de los casos es eso. ¿Perdón? Ya, ok. Mira, no. Ok. Date cuenta que nuestras sociedades son culturalmente liberales y por eso nos carga el paternalismo. A ninguno de ustedes le gustaría que el Estado mañana les dijese lo que tiene que hacer. Que les llegase una carta de algún ministerio que diga esto es lo que tienes que estudiar o preséntate este viernes 13 en el registro civil, vas a conocer a tu futura esposa o esposo. A nadie nos gustaría, a ninguno nos gusta y sin embargo nuestras legislaciones están llenas de normativas paternalistas, llenas. Y por lo tanto usualmente, porque no nos gusta el paternalismo, se tratan de justificar, esto es un excurso, de manera no paternalista. Se disfrazan reglas paternalistas como si no fuesen paternalistas. Es el modo usual, para hacerlas más apetitosas para la gente. Y se hacen exactamente así, transformando lo que es un daño un daño que primeramente lo afecta a uno mismo en un daño en terceros. Y si bien desde una perspectiva liberal no hay razones para proteger a un individuo de los daños que se hace a sí mismo en conocimiento, sí las hay para proteger los daños que se producen en terceros. ¿Sí? Y entonces se dice, por ejemplo, tenemos que restringir con medidas restrictivas el uso del tabaco, pero no para proteger a los fumadores de sí mismos, sino que para proteger a los fumadores pasivos, para disminuir el gasto en salud que tienen que pagar todos los contribuyentes, etcétera, etcétera. Ese es el argumento usual. Y también se usa en el caso del casco, tal como tú lo acabas de decir, y en el caso del cinturón de seguridad y un montón de cosas. Yo diría, ok, a veces pueden ser plausibles estos argumentos, a veces no, pero como sea, evidentemente que hay un interés paternalista antes que nada. Y quizás es bueno, quizás es más, no me quiero posicionar al respecto. Lo que quiero es que se den cuenta que si pensamos que los intereses del SIC son importantes, y quizás lo pueden ser, imagínense, por ejemplo, que los SIC son una minoría de inmigrantes que acaba de llegar y el único trabajo que encuentra es en servicios de comida rápida, de delivery, qué sé yo. Por ejemplo, si ustedes piensan que es importante, o ustedes piensan que es importante que los SIC respetar y garantizar la posibilidad de los SIC de que conduzcan motocicletas, si lo pensamos como sociedad, podemos darle espacio en nuestra legislación a ese interés. ¿Pero cuál es la exigencia liberal para hacerlo? Hacerlo mediante reglas generales, siempre mediante reglas generales. ¿Cuál regla general se les ocurre a ustedes? ¿Cuál es la más evidente? Si ustedes quieren acoger el interés de los SIC de conducir motocicletas sin casco. Evidentemente, esa es la solución libertaria. Si no hay buenas razones para una ley, entonces es mejor no tener ninguna ley. Ese es el argumento libertario, ¿te das cuenta? Por ejemplo, en el caso de los musulmanes, que ellos tienen permitido, por ejemplo, casarse con menor edad,
Y si ellos van a un país occidental como Europa, que también a un menor de edad, ¿hay que permitírselo? La pregunta es esta. ¿Hay buenos argumentos a favor de la regla que prohíbe los matrimonios de menores de edad concertados? Ok, entonces no hay ninguna razón para tener una excepción. Si la regla es buena, si hay buenas razones a favor de la regla, no hay razones a favor de la excepción, que hay esa exención que pueda empezar más. ¿Quién determina cuándo la regla es buena? Una cultura. Es el resultado de un proceso deliberativo en el cual sopesamos razones. Hay razones a favor, hay razones en contra, y cuando hablamos de razones tenemos que asumir que hay razones mejores que otras. Razones no son simplemente afirmaciones de gustos personales. Una razón es la articulación de un argumento que habla a favor de algo, y hay mejores argumentos y peores argumentos. El resultado de un proceso deliberativo en base a razones debiese establecer si ciertas reglas son buenas, son necesarias o no. Pero ¿se dan cuenta cuál es el punto? Nos preguntamos, bueno, ¿es un desafío para el liberalismo? ¿El identitarismo así entendido? Y mi respuesta es que el liberalismo bien puede dar cuenta de los intereses que movilizan al identitarismo en este argumento sin dejar de ser liberal. No necesitamos generar derechos diferenciados para cada cual. Por lo demás, dense cuenta que este derecho diferenciado, un derecho para los Sikh para que conduzcan motocicletas sin tener que utilizar un casco, es decir, una exención escrita con un nombre propio, produce privilegios. Hay un montón de gente que quiere conducir motocicletas sin usar casco y no pueden porque no son Sikh. Al mismo tiempo como que es ineficaz porque ya la propia normativa la propia normativa al momento como no sé, pongámoslo en caso de conducir, dice que cada persona cuando al momento de conducir tiene que hacer lo mayor posible para no afectar al conductor de al lado. Entonces, por ejemplo, no sé, si pasa un niño, se va corriendo un niño por la calle, esto es un poco responsabilidad extracontractual, la persona tiene que hacer lo máximo posible para evitar el accidente. Entonces, al mismo tiempo, crear una exención que para que una persona, por ejemplo, pueda usar un SIC, terminaría siendo ineficaz, porque al final ya hay algo que te dice que tú tenés que prevenir los accidentes. Entonces ya dejaría de actuar como... No, es que no. Ok, pero eficacia no es lo mismo que justicia, te podrían responder desde esta perspectiva. Así que si esto es justo, una exención para los SIC es una buena razón para limitar la eficiencia y la eficacia. Eso es lo que te dirían. Y por lo demás, reglas como la que estoy diciendo, la exención para los SIC, existen en decenas de países en el mundo. Indonesia, India, Pakistán, Inglaterra, Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchos lugares. Ok. Además, dense cuenta que esto descansa en un error categorial, un error de categoría. ¿Por qué? Una cosa es hacer surgir un esquema de decisiones de un conjunto de oportunidades, y una cosa diferente es decidir de un conjunto de oportunidades limitados. Son dos cosas diferentes que este argumento confunde. ¿Quieren ver un ejemplo? Piensen en una mujer que no puede tener relaciones sexuales producto de una mutilación genital femenina. ¿Es su posición la misma que la de una mujer que por razones religiosas no quiere tener relaciones sexuales? ¿Cuál es la diferencia? Ok. En el primer caso, esa mujer no tiene la oportunidad, aunque quiera. En el segundo caso, sí tiene la oportunidad, solo que no quiere usarla. Y lo mismo valdría en este caso, ¿se dan cuenta? Una cosa es no tener la oportunidad de conducir motocicletas sin utilizar un casco. Otra cosa es decir que nos decidimos a no utilizar motocicleta porque no queremos dejar de utilizar un turbante. Una cosa es tomar decisiones, hacer surgir un patrón de decisiones de un conjunto limitado de oportunidades, y una cosa muy diferente es decir que
decir que el patrón, referirnos al patrón limitado de oportunidades, son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Se entiende la diferencia, no? Ok, avancemos entonces. O qué sé yo, ¿dirían ustedes que la posición de una persona no vidente en una biblioteca es la misma que la de una persona, las oportunidades para leer libros de un no vidente en una biblioteca es la misma que la de una persona que por razones religiosas piensa que no debe leer ningún libro? Ok, ¿se dan cuenta? Son dos cosas diferentes. El Sikh sí tendría la oportunidad de conducir motocicleta, solo que debería llevar los costes de su propia decisión. ¿Y cuál sería el coste de la propia decisión? Bueno. Ok, podría conducir motocicleta arriesgando la multa o podría conducir motocicleta llevando el costo, que es no cumplir su obligación religiosa. ¿Se dan cuenta, no? Acuérdense, desde una perspectiva liberal tenemos muy buenas razones para decir que cada cual debe llevar los costes de sus propias decisiones. Uh-huh. Ok, gracias. De alguna forma, si lo que nos preocupase fuera que la persona, que el SIC se hiciese daño, pues yo siempre he creído que el capitalismo ofrece una solución a cualquier problema. Entonces simplemente se puede crear un turbante más resistente, algo así. ¿Un qué? Un turbante más resistente. Como por ejemplo en el caso de Arabia Saudita. Las mujeres no podían hacer un atletismo correctamente hasta que Adidas sacó propiamente una vestimenta que cumpliera todas las características para ellas. Lamentablemente el capitalismo no ha ofrecido una respuesta acá, aunque han surgido opciones similares a las que menciona. Por ejemplo, el primer aviador Sikh de Inglaterra, en Inglaterra, ustedes saben que los Sikh han participado en todas las guerras inglesas, se lo consideraba una de las dos mayores de las razas más bravas del mundo, en el manual de guerra inglés. El primer aviador, importante de la aviación inglesa, era un Sikh. Y le construyeron un casco que se ponía por sobre el turbante para poder viajar en estos aviones de guerra sin tener que dejar de cumplir su obligación religiosa. Lamentablemente los Sikh ortodoxos piensan que no deben cubrir el turbante en ninguna circunstancia. Sí. Y sobre esto, ¿usted consideraría la objeción de conciencia una solución justa? A ver, la objeción de conciencia, en mi opinión, evidentemente la libertad de conciencia es fundamental dentro del mundo liberal, sin duda alguna. Pero la objeción de conciencia no aplica en este caso. ¿Por qué? ¿Alguien te está obligando a no utilizar turbante? ¿Alguien te está obligando a conducir motocicleta? Entonces no aplica la objeción de conciencia. La objeción de conciencia aplica cuando se te coacciona para hacer algo o no hacer algo que atenta contra tus convicciones más fundamentales. Por ejemplo, cuando un pacifista se lo enrola para ir a la guerra. ¿Se dan cuenta que el caso es diferente? El caso es completamente diferente. Ok, vamos a ir, este argumento es famoso, por eso lo vamos a ver y después vamos a terminar con el último, ¿ya? Este argumento es de Kimlicka y es famoso porque Kimlicka supone que él está argumentando desde una perspectiva liberal nuevamente. Liberal. Y dice, bueno, ¿qué es importante para el liberalismo? La autonomía. Es importante, ¿no? Ok. ¿La autonomía se da desde la nada o tiene precondiciones? Tiene precondiciones. ¿Qué precondiciones tiene la autonomía? Bueno, digamos que esa es la otra cara de la autonomía. Si eres autónomo tienes que cargar los costos de tus preferencias. No te escucho. Ya, sin duda alguna, sin duda alguna. Ok, para hacer ejercicio de la autonomía, ustedes necesitan al menos dos cosas. Necesitan opciones y necesitan criterios de valoración para decidir entre las opciones. ¿Cuán autónomos son ustedes si no tienen opciones para decidir? Ninguna. O si todas las opciones son iguales. O si tienen opciones pero no tienen ningún criterio para decidir entre ellas de manera inteligente. Solo pueden tirar monedas al aire. ¿Cuán autónomos son? Son libres de hacerlo, pero no son autónomos. Ok, la autonomía tiene precondiciones, opciones valiosas y criterios de valoración entre las opciones para poder decidir autónomamente. ¿Y de dónde provienen las opciones relevantes y los criterios de valoración?
Químlica dice de la cultura societal, es decir, de nuestro grupo identitario cultural. Es ella la que nos da las opciones que son importantes para nosotros y es ella la que nos da los criterios de valoración que son importantes para nosotros. Por lo tanto, si queremos proteger la autonomía de las personas, tenemos que proteger las culturas societales. Si una cultura societal está en peligro la autonomía de sus miembros. Por lo tanto, para proteger la autonomía de sus miembros, tenemos que proteger esa cultura societal mediante derechos especiales y políticas identitarias. Este es el argumento más famoso. ¿Qué les parece? ¿Sabes lo que subyace al argumento que sostiene la interseccionalidad en la ley? ¿Cierto? Yo creo que no, pero es una mezcla de argumentos, sí. Se puede hacer, pero es un argumento más extremo el de la interseccionalidad. Es más extremo. ¿Qué les parece este argumento? Yo creo que tiene un montón de problemas, a pesar de que es muy bonito. ¿Ah? Hay una falacia de composición. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es cierto que necesitamos opciones y criterios de valoración para decidir autónomamente? Sí, es cierto. ¿Es cierto que esas opciones y criterios de valoración estén todas reducidas a nuestra cultura? No, no es cierto. Hay un error, una falacia de composición. Es una falacia de composición. Y si nuestra autonomía no se remite a las opciones y criterios de valoración que están circunscritas en un espacio cultural, el nuestro, por origen, entonces ese espacio cultural, sus opciones y criterios de valoración están en peligro, no está en peligro nuestra autonomía. El argumento no funciona, es una falacia. ¿Cómo explica el fenómeno de los derechos de porque entiendo que Químlica lo que hace es que categoriza los tipos de derechos que como sociedad liberal tenemos y de acuerdo de ahí categoriza también la autonomía que... A ver, este es el argumento de Químlica, si lo quieres poner en el lenguaje del derecho internacional, es el argumento de Químlica por los derechos de cuarta generación, que son los derechos colectivos y los derechos culturales. Ese es el argumento, es por los argumentos de cuarta generación. Ok, el mundo, como ustedes lo conocen, ¿se compone de sociedades culturales, de culturas separadas unas de otras? No, nuestro mundo es eminentemente, como lo conocemos, cosmopolita. Una mezcla completa, una hibridización completa. ¿Y ustedes tienen solamente una identidad, la de la cultura de origen? No, tenemos múltiples identidades. Con las palabras de Whitman, cada uno de nosotros es una multitud. Ok. Pero dense cuenta cómo funciona. Los Maca, un grupo indígena en Norteamérica, en Estados Unidos en realidad, tradicionalmente ha cazado ballenas. Ustedes saben que las ballenas fueron prácticamente extinguidas por el uso del aceite, sobre todo para la iluminación, pero con el desarrollo primero de la iluminación mediante petróleo y luego eléctrica, se terminó con la caza de ballenas y se estableció un moratorio a su caza del año 72, si no me equivoco. Y desde entonces las poblaciones de ballenas han aumentado bastante, aunque están lejos de lo que fueron alguna vez en la historia. Pero ya la mayoría de ellas, o muchas de ellas, ya no están en peligro de extinción, aunque están en peligro algunas de ellas. Ok, los Maca pelean en las cortes norteamericanas para poder cazar ballenas, a pesar de que la moratoria dice que no. Dense cuenta ustedes que hay 3 países en el mundo que no siguen la moratoria. Japón, por razones culinarias, se salió de la moratoria el año 2019 para no tener que disfrazar la caza de ballenas como por razones científicas, sino que para simplemente suministrar carne de ballena a sus restaurantes. Dinamarca, que como ustedes saben tiene una gran población indígena, Groenlandia, que caza ballenas. Y Noruega, que también tiene población indígena. Bueno, los Maca en Estados Unidos han peleado en las cortes para poder cazar ballenas. ¿Y por qué?
porque es parte de nuestra cultura. Así lo hemos hecho siempre. Es una opción cultural en el sentido de Quimbliga. Si no pueden cazar ballenas porque la ley lo impide, entonces está en peligro la integridad de su cultura societal, diría Quimbliga. Y por lo tanto, asegurar que los Maca puedan actuar autónomamente implica ofrecerles la oportunidad, a pesar de la moratoria, de que cacen ballenas. Así funciona el argumento. Por lo demás, este año los Maca consiguieron la exención para poder cazar ballenas. ¿Mm? No va a haber un uso a nivel de la ganadería, creo que va a ser netamente en este caso tiene un criterio totalmente aquí estamos La pregunta es, ¿tenemos buenas razones para proteger a las ballenas? Probablemente. Son animales con estructuras mentales tremendamente complejas, con lenguajes, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar horas de las ballenas. Y si tenemos buenas razones para proteger a las ballenas, ¿tenemos buenas razones para permitir que un grupo indígena cace ballenas? Porque así lo hacían hace 1500 años. Esa es la pregunta. Hace 1500 años ya teníamos otra opción. Hoy en día lo hacen porque quieren, dentro de lo que sabe. Así es. ¿Ah? ¿Perdón? Podría hacer un estudio cultural sobre la población de los Macas y ver cómo evolucionó si evolucionó su cultura. Y Los Macas dejaron de cazar ballenas hace 30 años porque la ley se los prohíbe. Pues la última fue el año, si no me equivoco, 97. Y después de eso cazaron una vez una ballena de manera ilegal. Ellos mismos admiten que ya no cazan ballenas. Otros grupos indígenas que han cazado ballenas han transformado la caza de ballena en algo puramente simbólico hoy en día. Ellos admiten que quieren revivir la práctica para hacer revivir la cultura que está olvidada ya. Termino de inmediato. Tal vez un último ejemplo para que se den cuenta. Piensen en la jurisdicción especial indígena en Colombia. La Constitución del año 91 establece la jurisdicción especial indígena y establece un tipo de pluralismo jurídico. Nunca se estableció bien cuál es el fuero, es decir, dónde vale la jurisdicción especial indígena, pero en la práctica tienen un sistema penal, su sistema penal tradicional ha sido reconocida por las cortes colombianas. Y entre los castigos usuales del derecho consuetudinario indígena está el fuete y el fuete que consiste en dar de latigazo a las personas con una especie de látigo de arriar ganado que tendría poder mágico, se dice, y el cepo, las manos y los pies no se pueden mover. Algunos indígenas condenados a este tipo de castigos han apelado a las Cortes Nacionales. Y el Tribunal Constitucional colombiano ha establecido que no deben ser acogidas esas demandas. ¿Por qué no? Porque no sabemos lo que esas prácticas de castigo significan en el mundo indígena. En realidad, dicen ellos, no es un castigo inhumano y degradante, como evidentemente lo es, viola el derecho internacional. ¿Por qué no lo es? Porque significaría en el mundo indígena el restablecimiento de la paz dentro de la comunidad, y dar de latigazos a alguien sería simplemente darle curso al poder sanador del rayo. Así que ciudadanos colombianos no han sido protegidas por el Estado de Derecho colombiano porque, digámoslo así, en términos de Quimbliga, la opción relevante para ellos tendría que ser aquella determinada por su comunidad de origen. Así que ustedes se dan cuenta que esto tiene un desafío, sin duda alguna, para el liberalismo. Hay casos en los cuales el liberalismo tiene una respuesta,
pero usualmente la respuesta que tiene es una que no agrada a los defensores de las políticas identitarias. Porque nuevamente, en el núcleo del liberalismo, no lo olviden, está la idea del individualismo, está la idea del universalismo y la idea del igualitarismo. Y estas políticas en general ponen al colectivo por sobre el individuo, ponen el particularismo por sobre el universalismo y ponen los tratos desiguales por sobre la igualdad fundamental de los seres humanos. Lo dejamos hasta acá y podemos conversar y discutir, ¿ok?